Cordial saludo, tutor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 15, conformado por Daisy Carolina Barragán, Diana Caterine Sierra, María Fernanda Traslaviña y Cirley del Pilar Ortega. Y hoy vamos a socializar nuestro trabajo de epistemología con base en el contenido de las unidades 1, 2 y 3 propuestas para nuestro estudio. En cuanto al contenido, hemos organizado la exposición con 8 apartados principales. Primero, presentaremos una introducción y los objetivos del trabajo. Luego abordaremos la unidad 1, que trata los antecedentes filosóficos de la psicología. En la unidad 2 revisaremos las principales corrientes de pensamiento científico. En la unidad 3 nos centraremos en la psicología como ciencia. Además, incluiremos esquemas representativos para ilustrar mejor cada unidad. Finalmente, expondremos nuestras conclusiones y cerraremos con las referencias bibliográficas utilizadas. Muy buenos días. Hoy quiero compartirles una mirada panorámica sobre el origen de la psicología como ciencia, partiendo de sus raíces filosóficas, antes de consolidarse como una disciplina científica autónoma. La psicología se desarrolló dentro del pensamiento filosófico, donde surgieron las primeras reflexiones sobre el ser humano, su conciencia y su relación con el mundo. Comprender estos antecedentes es clave para entender cómo se construyó el conocimiento psicológico y cómo se relacionan con las distintas corrientes del pensamiento científico. Quiero compartirles los objetivos de las unidades de nuestro curso de epistemología. Estos objetivos nos ayudan a comprender mejor el ser humano desde diferentes perspectivas y a utilizar las herramientas adecuadas para nuestro trabajo como futuros profesionales. En la unidad 1, el objetivo es valorar al individuo. Esto significa entenderlo como un ser biosocial y cultural, tomando en cuenta las diferentes situaciones y relaciones que influyen en la manera en que cada persona se construye como sujeto. En otras palabras, no vemos al ser humano de forma aislada, sino en interacción constante con su entorno. En la segunda unidad buscamos identificar los componentes del comportamiento humano en situaciones problemáticas y específicas. Para ello, nos apoyamos en las diferentes teorías de la psicología que nos permiten analizar y comprender por qué actuamos de cierta forma en determinados contextos. Y finalmente llego a la tercera unidad. Aprendemos a utilizar diferentes herramientas e instrumentos con ética y responsabilidad. Esto es fundamental porque nos permite investigar fenómenos y procesos psicológicos de manera rigurosa, abarcando los distintos campos de acción en la psicología. Cada una de estas unidades nos prepara para mirar al ser humano de manera integral, comprender su comportamiento y trabajar de forma responsable en el estudio de los procesos psicológicos. Unidad 1. Antecedentes filosóficos de la psicología. Teorías de las ideas de Platón, el alma en la tradición griega y en Platón, la naturaleza social y política del ser humano como dualidad sustancial, espíritu encarnado, según Aristóteles, el ente en Aristóteles, el proceso del conocimiento humano en Aristóteles, los conceptos, los juicios y los razonamientos en Aristóteles. Escuelas de pensamiento filosófico. Existen diversas escuelas filosóficas que han aportado perspectivas únicas sobre cómo conocemos el mundo. Estas escuelas son las escuelas que están centradas en la experiencia y el método científico, el empirismo, el positivismo y el falsacionismo. El empirismo es el conocimiento que nace de la experiencia sensorial. El positivismo va más allá y exige que el conocimiento sea verificable. Y el falsacionismo propone lo importante no es verificar, sino refutar hipótesis. Las escuelas centradas en la interpretación y el lenguaje son la hermenéutica y la filosofía del lenguaje. La hermenéutica usa el lenguaje como herramienta para interpretar, y la filosofía del lenguaje analiza cómo el lenguaje construye conocimiento. Y tenemos la escuela centrada en la conciencia y la percepción, que es la fenomenología. Esta estudia cómo los fenómenos se presentan a la conciencia. Estas distintas escuelas de pensamiento filosófico han contribuido a la construcción de la epistemología, es decir, al estudio del conocimiento. Unidad 2. Corrientes del pensamiento científico.
El mapa de ideas que acompaña esta exposición se organiza en tres grandes ramas: las corrientes científicas como el racionalismo, el empirismo y el positivismo. Estas buscan explicar la realidad a través de la razón, la experiencia y el método científico. Por ejemplo, Descartes propone que la razón es la vía para comprender el mundo, mientras que Locke y Angus destacan la observación como fuente del conocimiento. Las corrientes subjetivas, como la fenomenología, la hermenéutica, la teoría crítica, el estructuralismo y el constructivismo, estas se enfocan en la interpretación, la conciencia, la construcción del conocimiento desde lo individual y lo social. Los conceptos epistemológicos que definen el objeto de estudio, el método y la ética de la investigación. Estos elementos permiten delimitar qué se estudia, cómo se estudia y con qué responsabilidad se hace. Las corrientes del pensamiento científico han sido fundamentales para el desarrollo de la psicología, desde enfoques racionales y empíricos hasta perspectivas más interpretativas y constructivas. Todas han aportado herramientas para comprender el comportamiento humano y los procesos mentales. Esta diversidad de enfoque permiten que la psicología sea una ciencia rica, crítica y en constante evolución, capaz de adaptarse a los desafíos del mundo contemporáneo. En cuanto a la unidad 3, se abordan 4 temas importantes: la ontología de la psicología y la visión naturalista del ser humano, con la que les voy a socializar a partir de unos esquemas representativos. En cuanto a la ontología de la psicología, esta se refiere al origen y la naturaleza de la disciplina. Desde los tiempos de los filósofos griegos como Platón y Aristóteles, la humanidad ha reflexionado sobre la conducta humana y los procesos del pensamiento. Sin embargo, este camino no fue lineal, sino que estuvo lleno de enfoques y propuestas que se desarrollaron a lo largo de la historia. A finales del siglo XIX es cuando la psicología comienza a consolidarse como ciencia, gracias a la aplicación rigurosa del método científico. En 1879 se marca un hito fundamental: la psicología es reconocida como disciplina independiente. Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Su principal aporte fue el método de la introspección controlada, que consistía en observar de manera sistemática los procesos internos de la mente. Este método permitió que la psicología se considerara por primera vez como una ciencia experimental. Por otro lado, William James, el fundador del funcionalismo, introdujo una perspectiva distinta. Él planteaba que la mente debía estudiarse en función de cómo ayuda a los seres humanos a adaptarse a su entorno. Además, defendió que las percepciones y emociones no eran procesos aislados, sino que estaban interrelacionados. Un ejemplo muy conocido es su idea de que no lloramos porque estamos tristes, sino que nos sentimos tristes porque lloramos. Su obra, Principios de Psicología, en 1890, sigue siendo uno de los textos más influyentes en la psicología moderna. También, en la visión naturalista del ser humano, se rescata aspectos importantes como que fue conocida como el conductismo, lo que dominó la psicología desde 1913 hasta 1960. Este enfoque se fundamenta en el método experimental, teniendo como objetivo la observación imparcial y científica de la conducta. Para los conductistas, el comportamiento humano es el resultado de lo aprendido y no de factores internos como la herencia, la cultura o los procesos de pensamiento. Gracias a este enfoque, el conductismo aportó significativamente al desarrollo de la psicología educativa, la terapia y el aprendizaje. Hay unos representantes importantes. Tenemos a John Watson, quien planteó que la psicología debía estudiar solo la conducta observable y medible, dejando de lado la introspección y los procesos internos de la mente. Según él, el ser humano es como una pizarra en blanco que se va moldeando a través de sus experiencias. Un ejemplo de esto fue el experimento con el pequeño Albert, donde se condicionó a un bebé a sentir miedo hacia un ratón blanco asociándolo con un fuerte sonido, y esto demostró que las emociones también podían ser condicionadas. Por otra parte, Iván Pavlov introdujo el condicionamiento clásico, que explica cómo un estímulo puede convertirse y ser capaz de generar una reacción aprendida. Sus experimentos con perros mostraron que al asociar el sonido de una campana con la comida, los animales terminaban salivando solo al escuchar la campana, incluso sin ver el alimento. Con esto se demostró que el aprendizaje se produce a través de la asociación de estímulos.
Skinner, por su parte, desarrolló el condicionamiento operante, que sostiene que las consecuencias de una conducta determinan si ésta se repite o no. El refuerzo positivo o negativo, así como el castigo, son claves para aumentar o disminuir su comportamiento. Sus experimentos con ratas en la caja de Skinner mostraron cómo los animales podían aprender conductas específicas a través de recompensas o castigos. En síntesis, el conductismo transformó la psicología en una ciencia experimental centrada en la conducta. Los autores o las principales figuras que anteriormente mencioné fueron clave y mostraron cómo el aprendizaje y el comportamiento humano podían estudiarse de manera objetiva. Aunque con el tiempo surgieron otros enfoques, el conductismo sigue siendo fundamental en la educación, la psicoterapia y el análisis del aprendizaje. Visión mentalista del ser humano, cognitivismo. Esta corriente surge como una alternativa al conductismo, ya que se enfoca en estudiar los procesos internos de la mente y no solamente las conductas observables. El cognitivismo analiza los procesos cognitivos como la atención, la memoria, la inteligencia y la percepción. Por ejemplo, sabemos que la memoria a corto plazo codifica la información acústicamente, mientras que la memoria a largo plazo lo hace de manera semántica. Estos procesos nos permiten recordar, aprender y darle sentido a lo que vivimos. Algo clave es cómo nuestras emociones y pensamientos se conectan en nuestras decisiones. En lo personal me gusta reflexionar sobre cómo la memoria me ayuda a aprender de lo vivido y cómo mis pensamientos guían lo que hago. Entre los precursores más importantes del cognitivismo encontramos a Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, David Ausubel, Robert Gardner y Albert Bandura. Todos ellos aportaron ideas fundamentales sobre cómo aprendemos y cómo construimos conocimiento. Desde esta visión, el ser humano es pensante y activo. No solo recibe información, sino que la procesa, la interpreta y la almacena. Esto significa que aprende a transformar nuestra forma de ver el mundo y nos ayuda a dar sentido a las ideas. En mi vida diaria noto cómo organizar mis ideas, mejorar mis acciones. El cognitivismo me motiva a cuidar lo que pienso porque eso guía lo que yo hago. Esta corriente ha tenido relevancia tanto en la psicología como en la educación. En la psicología, la terapia cognitivo-conductual nos recuerda que lo que pensamos influye en cómo sentimos y actuamos. Y en la educación, promueve la inclusión, el respeto y el pensamiento crítico para construir conocimiento. En conclusión, el cognitivismo nos enseña que aprender es un proceso de construcción. Pensar sobre lo que pienso me hace crecer y me ayuda a transformar la manera en que veo el mundo. Como dice la frase, tomo mis errores como oportunidades para reflexionar. Métodos de investigación en psicología. Estos métodos son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo pensamos, sentimos y actuamos, además de permitir a los profesionales recopilar información, crear teorías y diseñar estrategias. Primero tenemos la investigación experimental. Este tipo de investigación obtiene datos a través de la experimentación. Lo que busca es determinar relaciones de causa y efecto en los fenómenos estudiados, comparando cómo cambia una variable cuando se modifica otra. Después está la investigación correlacional, que se utiliza para explorar relaciones entre dos o más variables. Aquí no se manipulan directamente, sino que se analizan sus conexiones y esto puede incluir estadísticas, comportamientos u otros factores observables. Otro método son las encuestas, que forman parte de un enfoque cuantitativo. Aquí se usan medidas de autoinforme aplicadas a muestras bien seleccionadas, lo que permite conocer la opinión o experiencia de muchas personas de forma rápida. También está la observación natural, que consiste en observar a los sujetos en su entorno cotidiano. En este método no se buscan números, sino comprender fenómenos, experiencias o comportamientos a través de la descripción y del análisis. Por último, tenemos el estudio de caso, que se centra en investigar a fondo uno o varios casos específicos. Es un proceso detallado de búsqueda y análisis considerado como una técnica cualitativa, ya que profundiza
en las particularidades de cada situación. En conclusión, todos estos métodos de investigación son fundamentales para avanzar en el conocimiento psicológico y mejorar nuestra comprensión del ser humano. Conclusiones. La filosofía ha sido históricamente el pilar sobre el cual se construyen muchas disciplinas y la psicología no es la excepción. La filosofía proporciona fundamentos teóricos y la capacidad crítica que permite a la psicología consolidar su objeto de estudio. 2. Las distintas corrientes filosóficas han enriquecido a la psicología al ofrecer marcos conceptuales diversos, desde el positivismo hasta la fenomenología. 3. La ontología y epistemología juegan un papel clave. La ontología permite analizar la existencia del objeto de estudio, y la epistemología examina los métodos con los que se construye y valida el conocimiento. 4. Las representaciones gráficas se destacan como herramientas pedagógicas eficaces, ya que facilitan el aprendizaje de teorías, autores y enfoques. Estas son algunas referencias en las cuales nos apoyamos. Muchas gracias por su atención.